Muy buen día. El equipo conformado por Liam Aguilar, Ámbar Ávila, Carlos Flores, Viridiana Pérez y su servidora Naomi Estrada presentaremos el proyecto final de química, en este caso con este tema que es cómo evitan las bacterias acidófilas y halófilas la disociación en ambientes extremos. Para comenzar, me gustaría hablar acerca de el pH y su disociación en el agua, antes de comenzar a hablar acerca de estos tan peculiares extremófilos. Bueno, la disociación del agua en sí es debido a la alta polaridad de las moléculas del agua. Esto se debe a los puentes de hidrógeno que están presentes en ella y como consecuencia, pues la molécula de agua tiene una capacidad de ceder un protón a la molécula vecina. En este caso, la molécula que cede se carga negativamente, mientras que la molécula que recibe se carga positivamente. Viéndolo así, la que está cargada negativamente se le llama un hidróxido y un hidroxilo, mientras la que está cargada positivamente se llama un nitronio. Esto básicamente en pH lo conocemos como hidro- un hidroxilo menos y un hidronio, o mejor conocido como un H más. Ahora, es importante reconocer estos factores del agua, ya que esto, como recordamos, el pH se mide en disoluciones acuosas, por lo que para medir el pH en donde conviven o viven estas bacterias extremófilas, es necesario conocer en qué ambiente, cómo se desarrollan estos iones para evitar su disociación con ellos. Ahora, aquí tenemos una escala donde vienen las concentraciones del ion hidronio, como ya les he mencionado, o H+, que cuando es menor a 7, en este caso es su concentración, hablamos de sustancias ácidas, mientras que cuando es mayor hablamos de sustancias básicas. Ahora, pH es una medida para establecer, como ya se mencionó, la acidez y la alcalinidad en una disolución. La P significa potencial, mientras que la H hace referencia al hidrógeno, por lo que el pH es el potencial de hidrógeno. Para medir el pH, hablamos acerca de la concentración en protones, en este caso de iones H+, y el número de iones hidroxilo. Y pues como ya se mencionó, la acidez va de un menor de 7 y la basicidad o alcalinidad va mayor a 7. Aquí podemos encontrar varias tablas, imágenes y gráficos donde podemos hacer referencia a esta escala de pH. Como algunos ejemplos, encontramos que el vinagre, el ácido clorhídrico, incluso en este caso alguna verdura como es el tomate, son ácidos. Mientras que el agua de mar, la cal, no sé, algunos lagos alcalinos son básicos. Y estos medios nos determinan qué clase de organismos pueden vivir en ellos. Para ello vamos a hablar de los siguientes microorganismos. Los microorganismos extremófilos son organismos que viven en un ambiente natural que se considera demasiado hostil para otros organismos. Estos ambientes hostiles pueden variar tanto de presión, temperatura, concentración y entre otras cosas. Para mencionar algunos extremófilos, veremos, por ejemplo, los xerófilos, que son organismos que viven en ambientes con ausencia de agua, los acidófilos, en ambientes ácidos, alcalófilos, que son ambientes básicos o alcalinos, barófilos, hacen referencia a presiones elevadas, halófilos, en ambientes hipersalinos, radiófilos, que es cuando una alta radiación en el ambiente, termófilos y o hipertermófilos, que viven en ambientes con temperaturas elevadas, y psicrófilos, que son con temperaturas bajas. Eso es solo mencionar por algunos, sin embargo, como ya se mencionó en el título de nuestro proyecto, nosotros nos basaremos principalmente en acidófilos y halófilos. Bueno, ¿y qué hacen estos organismos para evitar su disociación? Bueno, estos tienen mecanismos de regulación de pH intracelular para mantenerlo en valores cercanos a la neutralidad. Esto quiere decir a un valor que varía entre
6.5 y 7.5, a través de adaptaciones en su membrana celular y en sus transportadores de iones transmembranales. Bueno, antes de comenzar con los acidófilos, primero hay que mencionar su contraparte, que son los alcalófilos o basófilos, que también tienen relación con los halófilos, que son organismos que viven en ambientes hipersalinos. Bueno, estos alcalófilos son microorganismos extremófilos que se desarrollan en ambientes con valores de pH mayores o comprendidos entre 8.5 y 11. Estos suelen ser muy básicos, como ya se ha mencionado, y pueden vivir en lagos sódicos o suelos muy carbonatados. Por otra parte, estos organismos alcalófilos necesitan aislar el interior de la célula, ya que su ARN no puede soportar estas concentraciones de pH. Y bueno, los alcalófilos se pueden subdesarrollar, o en este caso se pueden clasificar en estos tipos de alcalófilos. Alcalófilos obligados que necesitan un pH elevado para sobrevivir, en este caso que pueden sobrevivir en pHs de entre 8 a 11, mientras que los alcalófilos facultativos son aquellos que pueden sobrevivir tanto en pHs elevados, pero no necesariamente crecen en ellos, sino que también pueden vivir en ambientes con pH de 7, 8 a más. Mientras que los aloalcalófilos, que son los que más nos vamos a centrar, o en este caso que también se van a mencionar, que son organismos en sí halófilos y que necesitan altas cantidades de sal para sobrevivir. Y pues bueno, dentro de estos tipos de alcalófilos nosotros podemos encontrar bacterias, tanto como arqueas. Bueno, a continuación mis compañeros seguirán presentando un poco más acerca de los organismos acidófilos y halófilos que nos comprenden. Bueno, como ya mencionó mi compañera, hay organismos extremófilos que se encuentran en ambientes con pH bajos. A estos microorganismos se les denomina acidófilos. Estos se consideran acidófilos aquellos organismos que pueden sobrevivir a un ambiente con pH de menor de 5. Surgen naturalmente de actividades geoquímicas, pueden ser la producción de sulfuros de emanaciones volcánicas. Es posible encontrar acidófilos en minas. Algunos mecanismos que mencionaremos de cómo estos microorganismos sobreviven en ese pH, tenemos al primero, la membrana altamente impermeable de los acidófilos a los protones. Esta restringe la entrada de los protones al citoplasma y la permeabilidad es lo que determina la velocidad con la que los protones entran al citoplasma. El equilibrio entre permeabilidad de protones, afluencia de protones a través de sistemas de transporte y energéticos y la tasa de bombeo de protones hacia el exterior da lugar a una apropiada fuerza protomotriz. Un ejemplo de membranas en acidófilos es la membrana tetraéter de Thermoplasma acidophilum. La baja permeabilidad está dada por algunos factores tales como la naturaleza fija de la monocapa, tal que la fractura de estas estructuras no rompe las dos capas de lípidos opuestas. También un núcleo isoprenoide voluminoso y el hecho de que los enlaces éter son más resistentes, son más resistentes a la hidrólisis ácida de los enlaces que los enlaces éster. Se ha visto que hay varios genes implicados en la formación de esas estructuras y esto quiere decir que hay una complejidad detrás de las estructuras que hacen que sobrevivan los acidófilos. Otro mecanismo para sobrellevar el ambiente ácido son canales de membrana que tienen un tamaño reducido de poros. La caracterización de una proteína porina en la membrana externa de Aciditiobacillus ferroxidans se encontró que es regulada positivamente como resultado de un cambio de pH de 3.5 a 1.5 y se identificó un bucle L3 externo que podría controlar el tamaño de la entrada del poro. Otro mecanismo es la inhibición de la afluencia de protones. Cada célula tiene un gradiente de concentración y en el caso de los acidófilos se tiene que mantener positivo dentro de la membrana.
Este gradiente de concentración se da por el potencial Donan, que es dado por la carga positiva de las moléculas, generando una barrera quimiosmótica. El potencial Donan es generado por iones de potasio, o al menos esto se ha visto en gran parte de acidófilos. También se ha visto que los acidófilos tienen un número desproporcionadamente alto de transportadores de cationes. Un ejemplo de que usen iones de potasio es Sulfolobus, que requiere de estos iones para generar su energía protomotriz. También otro ejemplo sería Acidotiobacillus thioxidans, que al mantener su gradiente de concentración está relacionado con el uso de iones de potasio para mantener la homeostasis del pH. Otro mecanismo es el bombeo de protones hacia el exterior de la célula mediante sistemas de flujo de estos protones. En un biofilm de una montaña de hierro se encontraron estos sistemas presentes en ferroplasma tipo 2 y leptopyrilum grupo 1. Varios transportadores impulsados de protones se ha encontrado también, que esto quiere decir que los microorganismos están adaptados para aprovechar estos protones y realizar muchas de sus funciones vitales. Y cualquier protón que se entre a la célula a través de la ATPasa para generar la respiración necesita ser equilibrado por extrusión durante el transporte de electrones y por la reducción del oxígeno molecular. Ahora mi compañera les hablará de otros mecanismos para evitar la disociación de pH. Bueno, también tenemos el buffer citoplasmático que ayuda a mantener el pH intracelular. Esto quiere decir que si los protones logran penetrar la membrana celular acidófila, una variedad de mecanismos intracelulares ayuda a mejorar el daño biológico resultante. Primero está la capacidad amortiguadora del citoplasma para secuestrar o liberar protones y se pueden utilizar como mecanismos de homeostasis del pH. Todas las células microbianas contienen una variedad de moléculas buffer citoplasmáticas que tienen aminoácidos básicos capaces de secuestrar protones. Por ejemplo, tenemos la descarboxilación de glutamato y arginina en Escherichia coli, que participa en la amortiguación celular al consumir protones, que luego son transportados fuera de la célula. Tenemos que Sinclair y Matin postularon que las cadenas laterales de aminoácidos eran las principales responsables de la amortiguación citoplasmática acidófila. También compararon la capacidad amortiguadora del acidófilo A acidófilum y neutrófilo Escherichia coli. Tenemos también el desacoplamiento de protones por ácidos orgánicos, y los ácidos orgánicos como el ácido acético o láctico son dañinos para los acidófilos porque funcionan como desacopladores de la cadena respiratoria a pH bajo mediante la difusión de la forma protonada en la célula seguida de la disociación de un protón. Por lo tanto, los mecanismos activos de degradación de ácidos orgánicos pueden ser un mecanismo homeostático del pH utilizado por heterótrofos. También está el daño al ADN y a las proteínas causado por un pH bajo, que puede repararse con acompañantes. En esto se presenta la presencia de un gran número de genes de reparación de proteínas y ADN evidentes en varias secuencias del genoma acidófilo extremo y que también pueden estar relacionadas con problemas asociados con la homeostasis del pH, por lo que las biomoléculas dañadas por un pH bajo requieren una reparación rápida y eficiente. Los peptoridus se han demostrado que en su genoma contienen una gran cantidad de genes que determinan las proteínas reparadoras del ADN. También la prevalencia de chaperones en esta amplia gama de acidófilos y condiciones sugieren que el daño al ADN y las proteínas es un desafío clave para la supervivencia en condiciones ácidas.
También tenemos a las enzimas intracelulares que podrían estabilizarse mediante remaches de hierro. Y en un análisis reciente de varios genes del acidófilo obligado F-acidófilum reveló que las enzimas correspondientes eran funcionales a un pH más bajo, de 1,7 a 4, que el pH intracelular previsto de 5,6. Los autores sugirieron varias posibilidades para explicar este fenómeno, incluida la compartimentación intracelular de las enzimas y los gradientes de pH que existen dentro del citoplasma de esta arqueonona. Una posibilidad adicional para el papel del pH óptimo bajo de las proteínas citoplasmáticas podrían ser que necesitan ser funcionales cuando las células crecen a valores de pH más extremos. Posteriormente también se constató que la F-acidófilum del proteoma contiene una proporción excepcionalmente alta de proteínas que pueden contribuir a la estabilidad del pH de las enzimas a un pH bajo. Por último, tenemos añadiendo calor al problema. Esto quiere decir que, bueno, actualmente queda por ver qué ventajas se asocian con el mantenimiento de un genoma optimizado y si el tamaño del genoma está relacionado con el crecimiento a pH bajo o a altas temperaturas o a ambos. Además, la secuencia de ADN también podría alterarse para reflejar adaptaciones a un entorno termoacidófilo. Bueno, y también se dice que a alta temperatura los microorganismos tienden a utilizar una mayor proporción de purinas en sus codones, que son más resistentes a la desnaturalización térmica que las pirimidinas. Y bueno, este es como un resumen esta imagen nos muestra como un resumen de todos los mecanismos que mencionamos anteriormente. Igual, estas forman parte de los mecanismos y a continuación, pues mis compañeros les explicarán un poco más del tema de los halófilos. Bueno, yo les voy a hablar sobre los halófilos. Son microorganismos que se encuentran en ambientes hipersalinos, pero se pueden confundir con los microorganismos halotolerantes, solo que lo que los diferencia es que los halófilos son capaces de reproducirse y de realizar funciones metabólicas de una manera más eficaz en ambientes hipersalinos, o sea, con altas concentraciones de sal. Si llega a haber ausencia de sales, es como más improbable que puedan llegar a cumplir sus funciones. Estos organismos tienen la capacidad de balancear su presión osmótica en relación con el medio y resistir los efectos nocivos de la sal. El hábitat de estos microorganismos son ambientes, como ya lo comenté, hipersalinos. Existen, según la clasificación de Hammer, hay ambientes subsalinos, hiposalinos, mesosalinos e hipersalinos. Hay varios tipos de halófilos, que serían los halófilos ligeros, moderados y extremos. Cada uno de ellos se desarrollan o tienen un crecimiento óptimo en ambientes con una concentración de cloruro de sodio que oscila en los halófilos ligeros de entre 0,2 a 0,8, o sea, del 2 al 5%. En halófilos moderados sería del 0,85 a 3,4 o del 5% al 20%. Y en halófilos extremos, su hábitat como ideal sería de 3,4 a 5,1, que sería como una concentración del 20 al 30% de cloruro de sodio. Esto se puede contrastar con organismos que no son halófilos porque no pueden crecer en ambientes por debajo de los 2, por ahí del 2% del
concentración de cloruro de sodio. En esta imagen se pueden contrastar halófilos ligeros, moderados y extremos, como las son cianobacterias, que son ligeramente halotolerantes, protozoarios, que son moderadamente halófilos, algas verdes, que son halófilas, o cianobacterias extremadamente halófilas. Y por último, en el color azul más oscuro se puede comprar una arquea que es halófila. Para explicar por qué las bacterias halófilas pueden resistir niveles tan altos de pH, principalmente se define está establecido porque las proteínas de la membrana de la bacteria tienen un alto contenido de aminoácidos ácidos y generalmente un exceso de residuos ácidos sobre los básicos. Bueno, las estrategias fundamentales que permiten sobrellevar un estrés osmótico a las bacterias halófilas debido a la alta concentración de sal pueden ser principalmente una conocida como salt-in, que se basa prácticamente que las células mantengan una alta concentración intracelular de sal, o sería mantener lo más equivalente posible la concentración externa de sal con la interna. En este caso, algunos sistemas intracelulares deben adaptarse a la presencia de altas concentraciones de sal. En otra estrategia, otro mecanismo podría ser compatible solute, que prácticamente es que las células mantengan una baja concentración de sales en su citoplasma. Así, la presión osmótica del medio se balancearía por los solutos compatibles. Los solutos compatibles son prácticamente solutos que a altas concentraciones permiten que enzimas continúen funcionando eficientemente. Y para esto no se requeriría de una adaptación especial en sistemas intracelulares. A continuación está la estrategia que es una respuesta al estrés osmótico. La respuesta general al estrés osmótico surge como un sistema que regula la inducción coordinada de muchos genes de estrés a través de un elemento común. Este elemento común se conoce como STRE, que es el elemento de respuesta al estrés. Se ubica en el promotor. STRE se induce por diferentes cambios de ambiente o estrés metabólico, y la activación transcripcional se regula a través de este elemento, resultando en la adquisición de un estado de tolerancia hacia alguna condición de estrés. En este caso serían ambientes con una gran concentración de sal. Otro serían enzimas que mantienen su actividad a concentraciones elevadas de sal, o sea que siguen funcionando aunque estén en ambientes hipersalinos. También se encuentran las membranas púrpuras, que permiten el crecimiento fotótrofo. Estas membranas proporcionan protección frente a la fuerte radiación solar que están sometidas las bacterias. También se encuentran sensores de rodopsina, que se mencionará un poco más adelante esta proteína, la cual regula la respuesta fototáctica. A continuación les hablarán un poco más de las bacterias halófilas. Bueno, yo explicaré las diferencias entre las diferentes adaptaciones entre bacterias alcaloresistentes en halófilos en el trabajo que realizó Dave et al. En 2016. En el inciso A tenemos a las bacterias no halófilas, que sufren de turgencia de sus macromoléculas y de su agua, ya que esto se debe a que la presión osmótica del medio extracelular es mayor que la intracelular. En el inciso B tenemos a los halófilos moderados, o también halotolerantes, que mantienen su integridad a partir de la creación de proteínas o enzimas que mantienen el medio extracelular e intracelular en equilibrio. En el inciso C tenemos a los halófilos extremos, que mantienen un total equilibrio extracelular e intracelular mediante la total convivencia de sus solutos salinos. Como podemos ver, en el inciso B lo que hace es que hay creación de proteínas o de enzimas que mantienen en equilibrio el medio intracelular de las diferentes bacterias o arqueas halófilas.
En el inciso C, lo que pasa es que hay inclusión de las diferentes moléculas del medio extracelular que por lo general son muy salinas, que se introducen dentro de la bacteria para mantenerla en un equilibrio. Un ejemplo de la última adaptación es como algunos halófilos acumulan osmolitos como iones de potasio para enfrentar las soluciones hipertónicas del medio celular. Como podemos ver aquí, hay una gráfica de cómo es que las moléculas de iones de potasio que vienen de un medio hipersalino se incrustan dentro de la célula, van aumentando y estos pueden mantener en equilibrio el glutamato. El glutamato es uno de los componentes más esenciales para los seres vivos, ya que es un precursor de muchas proteínas y aminoácidos. Quisiera decir que los iones de potasio se acumulan como osmolitos que ayudan a mantener en equilibrio el medio intracelular. La proteína más conocida de los halófilos es la batiorredopsina. Esta no requiere iones de sodio para su actividad, es decir, no es halófila, pero cabe destacar que sí es muy importante para diferentes aloarqueas u otros organismos halófilos. El funcionamiento de la barridopsina se debe a la entrada de luz de 570 nanómetros que transforma el retinal trans, que es de la proteína integradora, simultáneamente a la translocación de un protón hacia la superficie externa de la membrana endoplasmática, generando fuerza protomotriz. Todo esto sirve para poder introducir nutrientes como iones de potasio para alcanzar el equilibrio osmótico. Todo esto se refiere que, por ejemplo, cuando entra iones de hidrógeno, estos se introducen y mediante la bacteriorhodopsina y la luz se genera ATP y estos pues son liberados mediante bombas de protones que ayudarán posteriormente a la introducción de iones de potasio para mantener el medio intracelular y extracelular en equilibrio osmótico. Aquí tenemos otra ilustración de la bacteriorhodopsina y de cómo es que funciona. De hecho, esta está mejor explicada y explica mejor cómo es el funcionamiento de la osmorregulación gracias a la bacteriorhodopsina. Según los trabajos de diferentes científicos, la mayor diversidad de halófilos pertenecen a las arqueas. Muchas de ellas son encontradas en diversos lagos o mares hipersalinos como el Mar Muerto o el lago Salado de Estados Unidos. Aquí podemos ver los diferentes géneros de diferentes aloarqueas que son muy resistentes a altos pH y a altos niveles de presión. Por ejemplo, tenemos Alobacterium, Alobaculum, Alococcus, Nanotrobacterium, Natrinema, Natrialba, Natronomas, Natronococcus. Voy a dar paso a mi compañera para explicar los diferentes alcances industriales y terapéuticos de los acidófilos y de las halófilas. Bueno, ahora que ya hemos visto más acerca de los acidófilos y de halófilos y todos los mecanismos que utilizan para mantener su pH estable en ambientes extremos, pues para agregar nos gustaría mencionar acerca de estas aplicaciones, como por ejemplo, algunas son dentro de alimentos, otros los podemos encontrar en la bioremediación, que es la eliminación de, podrían ser metales pesados, hidrocarburos del ambiente, tanto de suelo como en agua, para la generación de electricidad y para la biolixiación, o en este caso es la extracción de minerales o metales del subsuelo mediante microorganismos. Bueno, dentro de otras aplicaciones encontramos a los halófilos como un mecanismo que se ha desarrollado en la biotecnología industrial. Estos utilizan procesos de fermentación para eliminar la contaminación de fertilizantes en suelos. Otro de sus efectos, otro de sus manejos de estos halófilos puede ser para producir bioplásticos como la polihidroxialcanatos o abreviadamente PHA, ectoínas, enzimas y bioactivos. También, todo esto también puede ser mediante la modificación de su genoma. Bueno, aquí podemos ver en esa tabla algunas de sus aplicaciones, como en biomateriales, plásticos, para materiales quirúrgicos o médicos, que en este caso sería
medicamentos también podríamos encontrar para proteger su membrana, como ya se mencionó la ectoína, para la industria alimenticia, como las amilasas, que son enzimas, y entre otras. Ahora, dentro de las aplicaciones terapéuticas, podremos encontrar a las halófilas dentro de tratamientos para el cáncer. En este caso encontramos tanto para cáncer estomacal, leucemia, cáncer cervical, el carcinoma cervical, el cáncer colorectal. Bueno, para terminar con todo este tema, bueno, todo este proyecto acerca de cómo evitan la disociación extremófilos, en este caso acidófilos y halófilos, ahora mi compañero les va a explicar, bueno, darán la conclusión de nuestro proyecto, así como presentará las referencias de este. Para concluir, podemos decir que las teorías de ácidos y bases son aplicadas al mundo vivo. Esto tiene implicaciones teóricas de la química, ya que nos pueden ayudar a dilucidar cómo es que funcionan estas bacterias en ambientes extremos. También en la última parte pudimos explicar cómo es que pueden aplicarse en diferentes disciplinas como es la industria o la industria terapéutica. Eso sería todo de nuestra parte y pues gracias. En la siguiente diapositiva les vamos a mostrar las referencias que usamos para realizar este proyecto.